Vamos ahora con un acto que bien podría ser considerado de arbitrariedad legal y política de parte del gobierno de Pedro Castillo. Hace 2 meses y medio, en una ceremonia pública en Puno, se incorporó a la CUNAR, que es la Central Única de Rondas Campesinas, a la categoría de comunidades indígenas. O sea, un acto ilegal porque los requisitos y las funciones y la naturaleza son completamente distintos. El reconocimiento de comunidad indígena requiere territorio, etnia, idioma, entre otros. ¿Qué se busca con eso? Que esas prerrogativas que tienen puedan trasladarse también a la de los ronderos. Estamos hablando de 2 millones de ronderos que a partir de este acuerdo, esta norma, podrían participar en consultas previas y también en políticas públicas de su zona. El reportaje es de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Soy rondero, soy impulsor de las rondas. Su atuendo, su discurso y sus promesas colocaron a las rondas campesinas en la escena política. Castillo no dudó en utilizar su papel como rondero para conseguir adeptos. Yo soy rondero. ¡Que vivan las rondas campesinas! ¡Que vivan las rondas campesinas! Claramente, el presidente Castillo ha pretendido subirse a ese sombrero de las rondas campesinas para tratar de dar mensajes demagógicos. A ellos les ha dirigido una lluvia de promesas que distorsionaba su propia creación. Les ofreció dejar los campos por la ciudad, presupuesto y reconocimiento. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes. Propuestas sin sustento técnico, sin fundamento, fueron lanzadas al aire únicamente con el afán de ganar su respaldo y reconocimiento. Y vamos a destinar los presupuestos para que la ronda fiscalice. Al lado del despacho presidencial, aperturemos una oficina para instalar la oficina de la Ronda Nacional del Perú. Existe, sin embargo, un reconocimiento del que nunca se habló. Un reconocimiento que se gestó no rápida, sino velozmente y que contradice análisis realizados durante los últimos 8 años. En representación del Ministerio de Cultura, nuestro señor ministro Alejandro Salas y nuestro señor presidente Pedro Castillo Terrones, hemos realizado la ceremonia de entrega de la incorporación a la base de datos de pueblos indígenas originarios del Ministerio de Cultura a la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, CUNAR. Son las rondas campesinas, pueblos indígenas. ¿Qué etnias representan? ¿Qué territorios defienden? Se le otorga la credencial, se le otorga el título de comunidad indígena no a las comunidades que ellos representan, sino a los ronderos. No. La acreditación de la comunidad que está en la base de datos es a la comunidad campesina o nativa. ¿Y entonces por qué se da el título de CUNAR? Las rondas forman una institución, son una institución de las comunidades campesinas o nativas. Esta incorporación de los ronderos a la base de datos de pueblos indígenas les permitirá 2 cosas que siempre solicitaron y nunca obtuvieron. 1. A partir de ahora, esta organización va a participar en todos los procesos de construcción de las políticas públicas. 2. Y en el Perú hay una ley de consulta previa que obliga a todos los ministerios a realizar consulta previa de proyectos de inversión pública que puedan generar afectación a derechos colectivos, ¿no? Y naturalmente las rondas campesinas naturalmente van a cumplir ese rol preponderante en esos procesos de consulta previa. En 8 meses de gestión de Pedro Castillo, los ronderos han logrado lo que no pudieron en 8 años. Han obtenido un reconocimiento que les fue negado una y otra vez por no cumplir los requisitos de pueblos indígenas.
Todos los detalles aquí en Panorama. ¿Los ronderos nacieron para luchar contra Sendero Luminoso? ¿Eso es correcto? No es correcto, no es correcto. Hay que hacer una diferencia importante entre las rondas campesinas, que tuvieron un proceso muy distinto a los comités de autodefensa. Las rondas campesinas nacieron en las comunidades para enfrentar los problemas de inseguridad vinculados al abigeato principalmente, y luego fueron ampliando sus funciones principalmente para faltas y para tratar de componer los problemas que se generan al interior de las comunidades. Ellos forman parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Su rol dentro de las comunidades campesinas es reconocido, como lo son también sus cuestionables prácticas de castigo. Con el paso de los años y las décadas, su expansión ha ido creciendo. ¿Cuántos miembros integran la CUNARP? Aproximadamente 2 millones de ronderos esparcidos en todo el territorio nacional. ¿Activos? Activos, sí, todos están activos. ¿Y en cuántas regiones están ustedes? Estamos en 22 regiones del país. 2 millones de ronderos, 2 millones de peruanos, que significan, en otras palabras, apoyo popular. Debería haber un presupuesto. Si los partidos políticos tienen presupuesto, ¿y por qué no una organización tan importante debería también tener un acompañamiento? Nosotros tenemos necesidades de mobiliario, tenemos necesidad de indumentarias, equipo de cómputo. En silencio, el gobierno de Pedro Castillo comenzó a tejer una estrategia que permitiera a los ronderos obtener facultades y reconocimientos que no necesariamente les corresponden. Ser parte de la base de datos de pueblos indígenas era un sueño imposible de lograr para ellos. En diversas gestiones se les dijo que no cumplían los requisitos, que sus funciones nada tenían que ver con comunidades indígenas, que sus fines vinculados a la seguridad ciudadana estaban lejos, muy lejos de los fines de los reclamos indígenas. Bueno, esta es una gestión que lo venimos haciendo desde hace muchos años. ¿Cuántos años? Como 8 años. ¿Y por qué no se daba? No se daba porque no había voluntad política de los funcionarios. Siempre se ponía trabas, que a las rondas no se aplica el derecho de los pueblos indígenas y originarios. Decían que ya las rondas campesinas estaban modernizadas, que estaban ya más a la conducta occidental y que no tenían rasgos comparativos como para que se pueda identificar como pueblos indígenas y originarios. Lo que no lograron en 8 años, lo consiguieron en los primeros 8 meses de gestión de Pedro Castillo. En abril del 2022, en Puno, lejos de la capital y de los reflectores, el Ministerio de Cultura cumplió uno de los sueños más preciados de los ronderos, sueño que les otorga ciertas facultades. Lo que implica que la CUNARP también va a participar en esos procesos donde se van a dialogar con distintos sectores para el diseño e implementación de políticas públicas. Este es el oficio con el que se notifica, se comunica formalmente a la CUNARP la incorporación a la base de datos. Ni siquiera los especialistas conocen el sustento técnico que llevó al Ministerio de Cultura a otorgar dicho reconocimiento. Lo más importante aquí es lo que genera esta inclusión, este reconocimiento. Uno, hoy las rondas campesinas pueden participar del debate de las políticas públicas. El derecho también para participar ya en los talleres, en la consulta cuando se van a hacer leyes, por ejemplo, ¿no? Ya también vamos a ser consultados, ¿no? Antes no nos querían consultar, ¿no? 2, quizás aquí esté el punto más trascendental de este reconocimiento, y es que hoy están facultados a la consulta previa, un beneficio destinado única y exclusivamente a comunidades indígenas. ¿Cómo entender que personas dedicadas a la seguridad de sus comunidades se hayan convertido de un momento a otro en miembros de pueblos indígenas? ¿Se les otorga la potestad de participar en la consulta previa? Por supuesto que sí, es un derecho que siempre lo hemos reclamado y que debe ser así, ¿no? Para evitar tanto conflicto que ahora tenemos, aunque es un tema no vinculante, ¿no? Pero al menos hay que participar a los pueblos que tengan la decisión.
¿Cómo entender que personas dedicadas a la seguridad de sus comunidades se hayan convertido de un momento a otro en miembros de pueblos indígenas? Cruzamos con la base de datos y lo que encontramos en ese cruce de información es que hubo buena coincidencia, buena parte de la información que nos remitió la CUNAR coincidía con pertenencia a comunidades campesinas originarias que a su vez pertenecen a pueblos indígenas originarios. Y estos pueblos mayoritariamente, por ejemplo, pertenecen al pueblo quechua, al pueblo aymara, al pueblo asháninca, al pueblo ahuajún. ¿Se trata de un reconocimiento merecido o de una estrategia política que busca fortalecer a los ronderos, especialmente a los de Cajamarca, frente a actividades extractivas como la minería? ¿Qué pueblos indígenas representarían ustedes? Nosotros representamos a los descendientes, dependiendo del espacio de los pueblos. Por ejemplo, en Cajamarca, los caxamarcas, ¿no? ¿De los que ya están en zonas urbanas? Bueno, los que están en zonas urbanas, como decía, han ido con toda su identidad, por ejemplo... Pero ahorita ya no representan, digamos, en ningún pueblo indígena estando en zona urbana. Eso, si tú vas al censo, dice que en Lima tiene más indígenas que en otro lado. Buscan los ronderos derechos colectivos territoriales como lo hacen las comunidades indígenas. Y lo importante aquí es saber cómo es que este informe que se ha emitido, que no es público, pero que debería serlo, autoriza algo que no ha sido reconocido ni aceptado, porque esta no es una demanda actual de CUNAR, es una demanda de muchos años. Tendrían que mostrar el informe que ha hecho que lo entreguen ahora y los informes que han negado antes y por qué. Porque yo siento que eso es un manejo político y al entrar CUNARPA a esta base puede participar de diálogos, de decisiones que impactan pueblos indígenas, y la ronda tiene pueblos indígenas sin duda, pero no todas las rondas son pueblos indígenas. Las promesas del presidente sobre las rondas campesinas van más allá. Desde que se instauró su gobierno sin sustento técnico, ha lanzado una serie de ofrecimientos que incluye presupuesto, oficinas y facultades dentro de la ciudad. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú. Nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes. Cuando el presidente pretendió desnaturalizar a las rondas campesinas, trayéndolas a las ciudades, claramente que allí había una intención política de utilizar el concepto de rondas para sus fines. Las rondas cumplen una función. Su presencia responde a una necesidad, a costumbres y a tradición. Pero ¿puede esta población ser un blanco demagógico para este gobierno? Una vez gestada y transparentada la unidad de las rondas, vamos a aperturar una oficina al lado del despacho presidencial para que estar al lado del pueblo, al lado del gobierno, para que vean ustedes desde ahí, no solamente para luchar contra los flagelos, los que están afuera, sino para que controle mi gobierno. Y vamos a destinar los presupuestos para que la ronda fiscalice los centavos y los soles que le damos a todos los rincones del país. Eso es otra vez un tercer intento de utilizarlos políticamente a estas organizaciones que, insisto, en efecto, en las zonas rurales gozan de enorme legitimidad por esa función importante que cumplen de enfrentar el abigeato y de apoyar a una convivencia más pacífica al interior de sus comunidades. El problema no son las rondas, sino la demagogia del gobierno que encabeza Pedro Castillo. Demagogia que les ofrece competencias donde no las tienen. Demagogia que desnaturaliza su creación. Demagogia, arbitrariedad, abuso. Aquí
se está golpeando a la institucionalidad de las comunidades indígenas y su larga tradición histórica para buscar un uso político de las rondas campesinas, que también es otra institución importante del país y que tendría que ser respetada, por supuesto que sí, pero que con esta inclusión distorsiona por completo su esencia, su naturaleza. Entonces, si se lleva a una consulta de una política pública o un proyecto de inversión pública, por ejemplo, ellos de pronto tendrán voz y voto teniendo derecho a sus tierras como una comunidad indígena sí la tiene. Y no es lo único, y es que en este afán político perverso que viene desde Palacio de Gobierno, hay esta intención del uso político de las rondas campesinas por un lado y por otro también de este partido que es el partido magisterial del presidente. Y cómo se advierte ese interés con este intento, en verdad que ya dieron además una norma para intervenir la derrama magisterial, que no es otra cosa que meter la mano a una institución además que mueve millones de soles y poder tener acceso a eso a través de este partido político del presidente de la República. Y no es el dinero de cualquiera, estamos hablando del dinero de los maestros y de una entidad que tiene derecho privado. A esos niveles de arbitrariedad y de abuso y de ilicitud está llegando el gobierno y lo está haciendo frente a nuestras narices. En fin,